la doctora Diana Patricia Vargas Muñoz. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Doctora, no logramos escuchar. Activar su micro, por favor. Buenas tardes. Bien, doctora, ¿Sí? buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como nos comentó Lina, yo trabajo en Colombia en el área de frutales amazónicos y voy a ir aquí compartiendo la pantalla de mi presentación. Hace 15 años vengo trabajando en el departamento del Putumayo, es la zona sur de Colombia, y trabajando en procesamiento de frutales amazónicos. Inicialmente trabajaba con las personas del campo en transformaciones convencionales, mermeladas, jugos, yogur de las frutas en sí. Sin embargo, ahora nos hemos metido más al cambio, al tema de secado por convección, ya a manera de empezar a incursionar en los nuevos productos. Trabajé un poco en la parte de liofilización, que les voy a mostrar en la presentación, y en la parte de secado por atomización. Entonces, es un placer estar en este evento. Muchas gracias por haberme invitado. Entonces, mi presentación, en este caso, se llama Secado y Vida Útil de Frutales Amazónicos. Esta presentación va a tener un poco de introducción. Voy a hablar de frutas en polvo, secado como tal, llegando al área de liofilización, secado por aspersión y finalmente vida útil de esos productos secos. Pues, entendiendo que nosotros estamos en un área amazónica, es importante saber que cada uno de nuestros países que estamos en esa región amazónica tenemos un gran potencial en cuanto a frutales amazónicos. Muchas veces no los vemos y nos gusta en cada una de nuestras regiones que nos traigan frutas de otras partes como mango, como moras. Entonces, lo que buscamos aquí en el Putumayo es que básicamente empecemos a explorar en esos frutales y empecemos a trabajar en esa transformación, y ojalá que no sea convencional, para poder disminuir los costos de transporte y de almacenamiento de estos productos. Entonces, para las personas que no conocen la Amazonía, podemos tener producción de azaí, que en el Putumayo, aquí donde yo trabajo, en esta región se está incentivando mucho. Tenemos un área donde se produce mucho chontaduro. Sin embargo, en Colombia, en la parte del Pacífico, también se produce. Se produce copoazú, uva caimarona. La uva caimarona no es muy conocida y básicamente no es tan conocida por los habitantes porque la hemos dejado perder. Sin embargo, los indígenas producen vino a partir de este producto, de este frutal. Canangucha, donde se está trabajando mucho el aceite de canangucha. Camu camu, por su alto contenido de ácido ascórbico. Cocona, donde tenemos varios tipos, 3 ecotipos en los que se puede trabajar. Borojó, que también es muy producido en el área pacífica, como les comenté, lo mismo que el chontaduro. La piña amazónica, que no está siendo muy transformada y comercializada porque tiene un bajo tiempo de post cosecha. El ají charapita, que lo conocen ustedes muy bien. Sin embargo, en el departamento donde yo estoy, en nuestra Amazonía colombiana, se ha perdido mucho. El arazá o guayaba brasilera es un frutal que tiene problemas en post cosecha. Sin embargo, está siendo sembrada en lugares de tierra caliente de Colombia. Y el cacao amazónico. Este cacao amazónico se ha perdido. Hay pocos lugares donde está siendo sembrado porque nos han traído nuevas especies, pues, con más producción de cacao que esta amazónica. Podemos decir que todos estos frutales que nosotros tenemos en la Amazonía, que son realmente interesantes, tienen alto contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. La cal puede servir para disminuir diferentes síntomas de enfermedades.
y puede ser muy utilizada en el tema de transformación. De esa forma, entonces sabemos que los frutales amazónicos pueden ser transformados. Como ustedes observan en la diapositiva, podemos tener diferentes frutas en polvo y también podemos hablar de los extractos de plantas medicinales para ser transformados en productos en polvo. ¿Cuál es la ventaja de estos tipos de productos? Que tienen una muy buena calidad organoléptica, ayudándonos de los diferentes métodos como liofilización y secado por atomización. Tienen una alta calidad de compuestos bioactivos, una buena estabilidad durante el almacenamiento si nos ayudamos de un buen empaque. Podemos disminuir costos de almacenamiento porque ya no tendríamos que pagar refrigeración o congelación para ese producto, para ese frutal o para esa pulpa. Y en el caso de secado por atomización tenemos bajos tiempos y costos de procesamiento. Y estas frutas en polvo, estos productos en polvos pueden ser utilizados en diferentes productos, en jugos, en bebidas sólidas, en lácteos, en cuanto a helados, yogur, se puede adicionar a quesos porque va a ser un producto en polvo, cremas, la podemos utilizar en panadería, en alta cocina, entonces ya no necesitarían utilizar la fruta como tal y llevarla a la buena mesa, sino llevar el producto en polvo. Se pueden utilizar como colorantes, en el caso del azaí es un muy buen colorante, y se pueden utilizar como saborizantes de frutas. Entonces, de esa forma nosotros llegamos al tema de secado, logrando que estos productos puedan extender su vida útil más allá de ese material fresco como tal, y podemos disminuir entonces costos de transporte y almacenamiento de refrigeración y congelación. El secado es un método muy antiguo que ha sido muy utilizado para conservar los alimentos. Se ha utilizado en carne ahumada, en pescado, en frutas, en verduras. Entonces, básicamente no es una cosa nueva, sino que sepamos explorarlo y llevarlo a un buen camino y a un producto innovador. Con el secado, entonces, lo que hacemos para disminuir su contenido de agua, logramos disminuir esa actividad de agua a un nivel que podemos disminuir el crecimiento de microorganismos patógenos o microorganismos que nos lleven al deterioro del producto, y también podemos reducir la velocidad que producen los cambios químicos indeseados cuando tenemos presencia de agua. Entonces, de esta forma podemos ver en esta grafiquita que tiene tasa de crecimiento relativa por actividad de agua, donde podemos ver que las diferentes reacciones hidrolíticas se dan más o menos en 0.2, en 0.3 las actividades enzimáticas, en 0.7 hasta 0.85 se puede dar el crecimiento de mohos, crecimiento de levaduras y crecimiento de bacterias. Entonces, cuando nosotros logramos disminuir esa actividad de agua por debajo de 0.4, logramos obtener un producto seco donde vamos a tener unas reacciones hidrolíticas y reacciones enzimáticas en baja proporción que podemos controlar cuando el producto está en un buen empaque o está en un empaque al vacío. De esa forma, entonces, los métodos de secado de aire por convección formada pueden ser en dirección de movimiento del producto o sin movimiento de productos estáticos. En cuanto a los horizontales, tenemos bandas transportadoras en el área industrial. En cuanto a la dirección del producto vertical, tenemos secado por lecho fluidizado que se hace ascendente y secado por atomización descendente. Sin embargo, en la literatura, por ejemplo, el secado por atomización al vacío se puede hacer de forma ascendente. Y tenemos los rotatorios, que serían los tambores rotatorios. En cuanto a los métodos que son sin movimiento y donde el producto está estático, tenemos la liofilización, el secado por bandejas y en hornos. Entonces, hablando un poco, ya llegando al tema de los dos métodos que yo les vengo a mostrar, que son muy interesantes, llegamos al tema de la liofilización. La liofilización lo que logra es
realizar un secado por medio de sublimación del agua congelada del producto, reduciendo la presión por encima del estado congelado y en consecuencia la temperatura. Entonces, tenemos el producto antes de congelar, llegamos al proceso de congelación, podemos llegar más o menos a menos 40 grados centígrados o menos 60 grados centígrados y logramos un producto concentrado, congelado, con matriz crioconcentrada y cristales de hielos que podrían ser estas bolitas azulitas. Metemos el producto al equipo y de esa forma pasamos por el secado primario, que es donde el hielo se sublima y se convierte en vapor y el equipo lo elimina. De esa forma entonces tenemos una matriz del producto crioconcentrada con cristales de hielo, con esos espacios donde se generaron esos cristales de hielos totalmente sublimados. Y después de eso entonces se produce el secado secundario, donde ya encontramos una matriz seca completamente. Esa matriz se encuentra en estado vítreo, liofilizado, con porosidad, que han sido generadas por esos cristales de hielo que se han sublimado. Entonces, cuando yo empecé con el tema de liofilización, trabajé en diferentes productos. Pude trabajar con chontaduro, trabajé con hierbabuena con una capa pequeña de limón, trabajé con mora, con uchuva, con aguacate, y a la que más me introduje fue al frutal amazónico cocona o cubiú, como se conoce en Brasil. Entonces, de esa forma, el producto fue congelado en un procongelador con solución líquida por 60 minutos. Lo que hicimos fue en el baloncito del liofilizador introducir la pulpa precongelada, y aquí en este equipo llegó a los menos 40 grados centígrados, y después de eso fue liofilizada en un equipo de hielo japonés. Este proceso demora más o menos 32 horas. Esa es una de las desventajas del proceso de liofilización, porque demora mucho tiempo y necesitamos mucha energía para poder bajar la presión y eliminar por sublimación esos cristales de hielo. El producto queda más o menos de esta forma. Después de eso fue molido y fue caracterizado. Entonces el producto nos llegó a tener una humedad de 3 a 4.2%. Me olvidé de decirles, hicimos diferentes muestras y lo que buscábamos con este proyecto es disminuir la cantidad de residuos agroindustriales. Entonces secamos la pulpa sola, secamos pulpa con semillas y secamos, como ven ustedes aquí en la foto, la fruta entera en rodajas. Entonces la humedad fue de 3 a 4.2%. Medimos retención de ácido ascórbico y podemos retener, por ejemplo, en las rodajas de la fruta completa, podemos llegar a 44% de retención de ácido ascórbico, pero en la pulpa pudimos llegar a 87%. Y como ustedes pueden observar en esta foto de la pulpa solita y del producto ya seco, pudimos aumentar la luminosidad de ese producto seco de 82 a 78%. Una de las desventajas que tiene la pulpa de cocona es que tiene polioxifenolasa, que puede generar una reacción enzimática, generando que esta pulpa se vuelva café. Entonces, con la liofilización podemos mejorar ese color y disminuir esa reacción. Estas reacciones se generan por la alta temperatura o por el contacto con oxígeno. Entonces, como en liofilización estamos trabajando al vacío, pues disminuimos ese contacto. La saturación de color, o lo que se llama croma, pudo llegar de 33 a 28, y la solubilidad de este producto liofilizado fue baja y pudo llegar de 21 a 24%. En cuanto al secado por atomización, este proceso es mucho más económico que el proceso de liofilización y puede realizarse continuamente en un equipo como el que ustedes ven aquí dibujado. La solución de alimentación
entra al equipo y es atomizado en la cámara de secado, donde hace contacto con aire caliente y así esas gotas del producto líquido pueden ser secas en la cámara como tal. Esta solución de alimentación puede ser pulpa sola, pero como la TY de la pulpa sola es tan baja, entonces se quedaría toda pegada en las paredes de la cámara. Y por esa razón adicionamos un material de pared que lo que hace es aumentar esa temperatura de transición vítrea del producto para que él llegue a ser un polvo y cuando tenga contacto con la temperatura ambiente no tenga o se disminuya su pegajosidad. Finalmente, cuando el producto es seco, las partículas son secas, llega al ciclón, el aire sale por la parte de arriba y el polvo por gravedad cae en el recipiente y queda más o menos un producto de esta forma. Con ese proceso de secado por atomización se puede hacer microencapsulación de compuestos bioactivos. Entonces se puede hacer secado de pulpa convencional y buscamos que haya una microencapsulación del compuesto bioactivo que tenga esa pulpa o podemos hacer una extracción de ese compuesto bioactivo, adicionarle un material de pared y secarla para lograr una microencapsulación solamente de ese compuesto bioactivo. Entonces, con la microencapsulación logramos que esas gotas muy pequeñas o esas partículas de material líquido sólido sean recubiertos por una película o un material de pared que generalmente se busca que no haga interacción con el principio activo que estamos utilizando. Esas estructuras generalmente son esféricas, pero dependiendo del proceso de secado, entonces empiezan a tener una forma irregular, pero buscando siempre la forma de una gotícula como tal. Y pueden llegar a tamaños de 150 micrones o menos. Los materiales de pared más utilizados son maltodextrinas, porque es un producto que no interactúa con el principio activo o con la pulpa que nosotros estemos utilizando y tiene bajo costo. Las ciclodextrinas son un poco más costosas, pero son utilizadas en productos farmacéuticos. Se utilizan proteínas, entre ellas las animales, que son suero de leche, que es muy utilizada, gelatina, que es muy utilizada, y colágeno, en donde se basaron mis estudios que les voy a contar en la siguiente diapositiva. Y actualmente, como se está trabajando con el tema de veganismo y vegetarianismo, entonces están siendo muy utilizadas las proteínas vegetales, en ese caso soya, arveja, garbanzo, que tienen nuevos estudios. Así entonces, en el estudio que yo realicé, o que realizamos en el laboratorio de la Universidad Estadual de Campinas, fue buscar la microencapsulación del compuesto principal de la cocona que se llama ácido 5-cafeolquínico. Nosotros no hicimos una extracción como tal, utilizamos toda la pulpa buscando que aún siguiéramos manteniendo ese sabor de la fruta y pudiéramos finalmente comercializar. Entonces, ese compuesto principal, el ácido 5-cafeolquínico que tiene la cocona, también lo tiene el café, que ha sido una fuente principal de estudios, y también lo tiene la yerba mate. El resto de frutas como el mango, la sandía, la tienen en muy baja proporción. Este ácido 5-cafeolquínico está relacionado con una capacidad protectora contra la diabetes, enfermedades ateroscleróticas y cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, porque tiene una capacidad antioxidante y una capacidad antiinflamatoria, y puede disminuir síntomas de fibrosis hepática. Para lograr esa microencapsulación del ácido 5-cafeolquínico, utilizamos proporciones de maltodextrina mezclados con colágeno hidrolizado. Ese colágeno hidrolizado está siendo muy relacionado y muy estudiado
porque tiene una protección de cartílagos articulares, alivia los síntomas de arterioartritis y osteoporosis, estimula las células formadoras de los huesos y mejora la absorción de calcio. Cuando las personas, hay un estudio muy interesante que cuando las personas son objeto de entrenamiento cardiovascular con fuerza intensa, entonces genera el colágeno hidrolizado, genera una protección y recuperación de tejidos conjuntivos. Y el principal que hemos visto a nivel comercial es que el colágeno hidrolizado logra reducir las señales visibles de envejecimiento natural de la piel. Entonces, es un producto, lo que buscábamos en esta investigación es que no solamente íbamos a utilizar maltodextrina, que es un producto convencional y que la mayoría de los estudios se ha hecho con ella, sino utilizar un material de pared que también tuviera propiedades biológicas que le pudiera adicionar a esa cocona con su ácido 5-cafeolquínico. De esa forma, entonces, este primer estudio publicado en la Brazilian Journal of Food Technology demuestra que la mezcla de maltodextrina con colágeno hidrolizado, solamente usando maltodextrina, tiene una recuperación de sólidos de 34 a 41%, observándose en el equipo, la Biplant, que la mayoría del polvo se queda en el ciclón y no llega al recipiente final. Cuando se realiza por lo menos la mezcla de 50% de maltodextrina y 50% de colágeno hidrolizado, la recuperación de sólidos aumenta a más del 50%, que es lo que busca la industria alimentaria. Entonces se puede observar en el equipo que el producto pasa por la cámara de secado, pasa por el conducto, pasa por el ciclón y queda mucho más vacío del polvo y finalmente la mayoría del polvo llega al recipiente final. ¿Por qué en este caso, como hace la industria de leche en polvo o de café, por qué no podríamos utilizar el polvo que queda en este conducto del equipo y en el ciclón? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque la temperatura que utilizamos aquí, algunos estudios fueron hechos a 120 grados centígrados y otros a 180. Y dependiendo de esa temperatura, entonces el ciclón estuvo más o menos a 60 o 80 grados centígrados, el conducto, y el ciclón estuvo más o menos a unos 40 grados centígrados. Entonces, el ácido 5-cafeolquínico con esta temperatura empieza su proceso de degradación. Entonces, por esa razón, nosotros no utilizamos el polvo del ciclón, sino del recipiente final. De esa forma, entonces, podemos observar que cuando nosotros utilizamos mayor contenido de proteína como material de pared en esas partículas, podemos aumentar la temperatura de transición vitrea a las partículas y de esa forma disminuimos la pegajosidad y logramos pues que el producto llegue al recipiente final. El estudio lleva muchas más concentraciones, no solamente 100, 0, 50, 50, sino 0, 100 también, y tiene relación de pulpa, material de pared de 1.3, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5 y de 1 a 6. Y en el estudio pudimos observar que cuando aumentamos esa relación de pulpa, material de pared, o sea, cuando adicionamos mayor cantidad de material de pared, podemos aumentar la recuperación de sólidos. Sin embargo, lo que buscamos en un producto de pulpa en polvo no es vender solamente material de pared, entonces podríamos aumentar muchísimo y muchísimo hasta lograr un rendimiento del 100%, pero buscamos que no vendamos solo material de pared y una pequeña cantidad de pulpa, sino que también vendamos mayor cantidad de pulpa. Entonces, la industria alimentaria busca que estos buenos rendimientos superiores al 50% ya son suficientes para poder vender esa muy buena relación entre la pulpa y el material de pared. Para que lo visualicemos mejor, entonces podemos observar que la pulpa liofilizada, como lleva tanto tiempo en la cámara de secado, disminuye la saturación de color o disminuye ese color. Sin embargo, cuando vimos en el estudio anterior, vemos que lo que hace es mejorar, o sea, disminuye la reacción enzimática
que nos logra ese pardeamiento, pero cuando nosotros lo hacemos con secado por aspersión, logramos mejorar el color de esas partículas. Entonces, como todos sabemos en la industria alimentaria, el cliente básicamente se va por la parte visual inicialmente. Entonces, podemos ver que esta relación 1.1 a 6 de pulpa y agente cargador, entonces tiene muy buen color, pero cuando nosotros también tomamos las foticos de 1 a 3, de 1 a 4, el color fue similar. Y acá pueden observar ustedes que la maltodextrina es mucho más clara, mucho más iluminada que el colágeno hidrolizado, llegando a unos tonos amarillos. Entonces, es la relación entre ellos dos. En este mismo estudio, también se puede observar la velocidad de adición de pulpa con material de pared al equipo. Utilizamos primero una muy baja y después una mayor para poder lograr que tenga una muy buena atomización y disminuir los residuos que puedan llegar a este recipiente, que básicamente son residuos perdidos. Realizamos otro estudio donde buscamos la retención del ácido 5-cafeolquínico en esas partículas que ustedes vieron en el estudio anterior. Entonces pudimos observar y obtener que cuando aquí en esta parte no es temperatura sino la relación de maltodextrina y colágeno hidrolizado, entonces la relación de maltodextrina de 10 y 90 partes de colágeno hidrolizado hasta más o menos unos 60 de colágeno hidrolizado, pudimos observar que tenemos altos contenidos de ácido 5-cafeolquínico, demostrando que el uso del colágeno hidrolizado, y entre más nosotros aumentáramos la proporción, o sea, tuviéramos una proporción del 100%, podemos obtener unos buenos resultados de ácido 5-cafeolquínico, teniendo en cuenta la relación 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 de pulpa material de pared. Entonces podemos observar, en la literatura se observa que cuando se utilizan materiales de pared de proteína, entonces ellos generan una pared protectora a ese compuesto bioactivo. En cuanto a la eficiencia de encapsulación, podemos observar que si nosotros secamos a unas bajas temperaturas con mayor proporción de colágeno hidrolizado, tenemos altas eficiencias de encapsulación. ¿Qué es la eficiencia de encapsulación? Pues que la cantidad de ácido 5-cafeolquínico que tiene esa pulpa quede dentro de la partícula y no fuera, donde puede ser susceptible a daño por temperatura, por oxígeno, por mal empaque, en fin. De esa forma, entonces, bueno, en ese estudio también hay algo de análisis de capacidad antioxidante por FRAPI y por ABTS, y pudimos observar que a medida que adicionamos colágeno hidrolizado y utilizamos bajas temperaturas de secado, podemos mantener la capacidad antioxidante de las partículas y la eficiencia de encapsulación. Algo muy interesante, antes de pasar al tema de vida útil, algo muy interesante que pudimos encontrar en este estudio es que la proteína genera una superficie vítrea con una temperatura de transición vítrea un poco más alta que el resto, que el centro de la partícula. Y hay estudios donde están utilizando suero de leche o proteína de soya, donde ellos han observado también lo mismo. Esa superficie es vítrea con una temperatura alrededor de 155 grados centígrados y dentro de la partícula la temperatura vítrea es un poco más baja. Entonces, con esa temperatura alrededor de la partícula va a tener mucha más protección al ambiente y vamos a evitar ese cambio de transición de partícula vítrea a partícula gomosa. En la parte del estudio de vida útil, donde lo que estábamos buscando es disminuir la degradación
del ácido 5-cafeolquínico en esa cocona de polvo y en polvo y poder entregarle a un cliente un producto no solamente que tenga sabor a fruta, sino que también tenga la mayoría de sus compuestos bioactivos completos. Entonces, este estudio nos mostró que cuando esta línea verde y la morada es pulpa liofilizada sin material encapsulante y la roja con la azulita son las partículas encapsuladas con colágeno hidrolizado y con maltodextrina. La relación que se utilizó en esta parte fue de 20 partes de maltodextrina por 80 de colágeno hidrolizado. Lo que logramos es una muy buena retención, más o menos sobrepasando un poco el 80% de la retención del ácido 5-cafeolquínico. Y en la parte de las partículas liofilizadas, donde no tienen un material de pared que las proteja, durante los 120 días que se les dio de almacenamiento en potes herméticos, podemos observar que del día 0 al día 15 tiene una pérdida de ácido 5-cafeolquínico y a medida que va pasando el tiempo, pues se estabiliza un poco, pero sí se ve que va bajando mucho más. En cuanto a la eficiencia de encapsulación de las partículas encapsuladas, o sea, de las obtenidas en secado por atomización, vemos que la eficiencia de encapsulación se mantiene durante ese tiempo de almacenamiento. Todo este estudio, como les dije anteriormente, se hizo en unos potes herméticos buscando que el contacto con el oxígeno y con la luz no fuera tanto para esos polvos. Entonces, también se puede decir que lo que necesitamos para poder garantizar la calidad de esos polvos de cocona es tener un recipiente hermético, más o menos así como nos venden el café liofilizado o el café seco por aspersión, en recipientes donde tengan una muy buena tapa y evite el contacto del oxígeno del producto. De esa forma, entonces, en este estudio se puede resumir que el aumento de la velocidad de reacción aumenta con la temperatura y cuando ellas no tienen agente encapsulante, esa velocidad de reacción es lo que nosotros conocemos como K cuando empezamos a estudiar vida útil. Eh, También encontramos que el mayor tiempo de vida media de esas cápsulas encapsuladas, tomándolas en cuanto al ácido 5-cafeolquínico, fue de 14 meses y 13 días. ¿Por qué lo tomamos en cuanto al ácido 5-cafeolquínico? Porque al hacer el estudio de tiempo de vida útil, nosotros analizamos actividad de agua, analizamos humedad, analizamos el ácido 5-cafeolquínico y analizamos las actividades antioxidantes por FRAPI y por ABTS. Como los polvos estaban almacenados en recipientes totalmente herméticos, entonces la actividad de agua fue constante durante todo el tiempo. Entonces no fue el índice para mostrar el deterioro del producto. Quiere decir que el producto necesitaría un estudio mucho más extenso de los 120 días si nosotros queremos analizar y queremos determinar vida útil por la actividad de agua o por el contenido de humedad generado en ese almacenamiento. Cuando nosotros analizamos el ácido 5-cafeolquínico, entonces fue el primero que mostró una reacción, un orden de reacción 1. Entonces fue el primero que se deterioró a comparación de los otros análisis de FRAPI y ABTS. Entonces con él fue el que nosotros medimos la vida útil. Como les dije anteriormente, el objetivo es no solamente entregar una pulpa en polvo con sus características organolépticas, sino también con su cantidad de compuestos bioactivos y por eso el estudio se basó en el ácido 5-cafeolquínico. De esa forma, entonces, podemos llegar a la conclusión de que la pared de las partículas son más compactas si nosotros adicionamos
colágeno hidrolizado y no solamente utilizamos maltodextrina, y que cuando nosotros utilizamos la mezcla de maltodextrina y colágeno hidrolizado, podemos disminuir la degradación de ese compuesto. Han habido otros estudios del ácido 5-cafeolquínico en el café, por ejemplo, y sabemos que es un producto un compuesto bioactivo muy susceptible al oxígeno, a la temperatura. Entonces, si nosotros no tenemos un material de pared que lo proteja durante ese almacenamiento, no podríamos garantizarle al cliente la cantidad de ácido 5-cafeolquínico. Y finalmente lo que estamos adicionando o entregándole a ese cliente, logrando comercializar, es la pulpa de fruta amazónica. Podemos llevarla a diferentes lugares, logrando que el empaque sea hermético totalmente. Podemos disminuir la cantidad de maltodextrina. Sin embargo, la maltodextrina está siendo utilizada para la alimentación de personas que tienen problemas de glucosa, pero también le estamos dando un valor agregado con el colágeno hidrolizado con todas las propiedades biológicas que les conté adicionalmente. Teniendo en cuenta todo lo que les conté y todo lo que les expliqué, es como lo que yo he venido trabajando durante todo este tiempo. Me gusta trabajar mucho con la comunidad, así que con la comunidad hemos trabajado secado por convección de diferentes frutas amazónicas, de copoazú, de cocona, de uva caimarona. Las hemos empacado, ellas tienen una vida útil mucho más corta que si hablamos de secado por aspersión. Y actualmente queremos iniciar en trabajar en el tema de liofilización por el momento, porque un equipo de secado por atomización puede ser muy costoso y lo que buscamos es no adicionar tantos costos al producto. Sabemos que los frutales amazónicos tienen una gran calidad en sus compuestos bioactivos y que no los tenemos en otra parte del mundo. Entonces, lo que queremos realmente es como darle una visión al resto del mundo de que la Amazonía no solamente es un terreno para sembrar otro tipo de productos, sino que también tenemos nuestras propias características. Muchas gracias por la invitación. Aquí les dejo mis datos por si tienen alguna pregunta, consulta más extensa. Y muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a la doctora Diana Patricia Vargas Muñoz por su participación en la tercera Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Muchísimas gracias, doctora, por compartir esta importante información sobre las investigaciones que usted ha realizado.